Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Dariani Peña y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo apreciar la voluntad de Dios, basados en dos acontecimientos antes de la crucifixión, que fueron la última cena y la oración que hace el Señor Jesús en el Getsemaní. La primera parte la podemos encontrar en Mateo 26, versículos 17 al 30. Lo vamos a estar leyendo en traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús les respondió: Vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa, con mis discípulos. Los discípulos fueron y prepararon todo tal y como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos les dijo: Señor, ¿no estarás acusándome a mí, verdad? Jesús respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo es el que va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después de eso, cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. En esta primera parte de la historia que les quiero mencionar, hay muchas cosas que podríamos sacar para reflexionar en este tiempo de Semana Santa, para recordar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero lo que quiero resaltar es el momento en el que están en la cena y el Señor sabe que Judas es quien lo va a traicionar, porque bien él estaba en su cuerpo mortal, pero él era Dios también al mismo tiempo. Entonces él conocía los corazones de las personas, conocía los corazones de sus discípulos y obviamente sabía que Judas era la persona que lo traicionaría. Y sin embargo, él decide cenar en ese tiempo. Y una de las cosas que acontecieron antes, que es el lavamiento de los pies de los discípulos, el Señor lava los pies de Judas también, aún sabiendo todas las cosas que este hombre iba a hacer pasarle. Y la pregunta sería: ¿nosotros seríamos capaces de cenar, partir el pan, beber el vino con las personas que sabemos que nos está haciendo daño o que nos va a hacer algún daño? A pesar de que Judas aún no había terminado de consumar su pecado, ya llevaba una parte de él ya casi listo, ya había hecho las negociaciones, ya se había puesto de acuerdo con quiénes eran los que iban a arrestar a Jesús, en dónde él iba a estar. Ya él sabía, ya había maquinado todas estas cosas y Jesús lo sabía. Y aún así Jesús nos muestra que la voluntad de Dios es que nosotros podamos mantenernos en paz con esas personas que sabemos que nos van a hacer daño. Jesús en ningún momento
siente ningún rencor por Judas. Yo creo que más bien siente dolor por lo que Jesús también sabe que va a acontecer luego de. Porque bien Judas no sabía lo que iba a pasar después de que él entregara a Jesús. Pero Jesús sí sabía todo lo que iba a pasar. Y yo creo que Jesús sentía en su corazón que lo que iba a pasar Judas iba a ser tan terrible que se lo intenta expresar. Y eso lo vemos cuando él dice, sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Y nosotros sabemos que es lo que sucedió con Judas. Pero después que acontece este momento de la cena, Jesús y sus discípulos en ese mismo capítulo 26 deciden apartarse al Getsemaní. ¿No? Vamos a leer a partir del verso 36 al 46. En la Nueva Versión Internacional dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Están pasando muchas cosas en esa noche fatídica, ¿no? Antes del Señor pasar por el martirio de la crucifixión, antes de pasar por todo el sufrimiento, ya Él sentía sufrimiento y venía directamente ya desde sus discípulos. Primero había cenado con Judas, que ya sabía todo el mal que estaba en su corazón, y luego con sus personas de más confianza, que eran Pedro y los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, siente también abandono. Nosotros, ¿cuántas veces hemos sentido abandonos de las personas que queremos? Porque el Señor también quería a Judas y recibió esta traición de él. Y de cierta manera, Pedro y Jacobo y Juan también abandonan al Señor de alguna forma, y aún así el Señor descansa en la voluntad de Dios. Pero algo que me encanta de esta oración que hace el Señor en el Getsemaní es cuando Él dice: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Lo dice en la Reina Valera. Aquí en Nueva Versión Internacional leímos que decía: si es tu voluntad que yo no pase por este trago amargo, hazlo. O sea, Él suplicó en su cuerpo humano este momento fatídico que Él ya sabía que iba a acontecer. Sin embargo, Él muestra obediencia. Dice: el acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor amargo. Tenía el sabor de la muerte. El autor de Hebreos dice
que Él gustó la muerte por todos, y eso está en Hebreos 2:9. La muerte que Él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma y del cuerpo, sino el abandono del Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo. Él, si usted sabe ya por lo que va a acontecer o cuál es el final de lo que va a pasar, también seguramente oraríamos diciéndole a Dios que no queremos pasar por eso. Un ejemplo que me gusta decir siempre es que yo soy una persona que lee mucho. He leído muchos libros, no solamente libros cristianos ni solamente la Biblia, sino que he leído libros de literatura con distintas afinidades, poesía, romance, etc. Y una de las cosas que yo hacía era que cuando yo recibía un libro, yo leía ya la última hoja, porque ya yo quería saber cómo terminaba la historia. Y quizás usted piense, eres una pésima lectora, pero eso era algo que hacía antes. Imagínense si recibiéramos el libro de nuestra vida. Estoy segura que todos nosotros, antes de leer toda la historia, leeríamos el final para saber cómo terminamos, qué es lo que sigue. Y doy gracias a Dios de que el ser humano no tiene un libro de su vida, ni una película de su vida, ni sabe cómo va a terminar su vida. Y doy gracias a Dios que en la cédula no aparece cuál es nuestra fecha de caducidad, porque la evitaríamos a toda costa. Y es algo que va muy en la forma en la que es el ser humano de evitar la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús en su cuerpo humano, en su carne, Él le dice al Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Y es la forma en que el Señor nos muestra obediencia a que lo mejor que a nosotros nos puede acontecer es cumplir la voluntad de Dios, es dejar que la voluntad de Dios esté en nuestras vidas. Usualmente como seguidores de Jesús tememos en aceptar la voluntad de Dios, pero Jesús nos da un hermoso ejemplo de cómo asumirla, aceptarla, valorarla y llevarla hasta consumar. Así que ahora te voy a dar 3 consejos importantes que podemos tomar de esta actitud de Jesús. La primera, presentar nuestra angustia hacia Dios sobre el futuro. Orar. El Señor nos muestra que Él fue a orar y Él se sentía triste. Él sentía tristeza en su corazón, ya sentía su muerte. Incluso en medio de la oración, Él suda gotas de sangre porque ya sentía vivir ese momento. Y aún nos muestra que lo que debemos hacer en esos momentos es presentar nuestra angustia al Señor sobre el futuro. 2, confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Al final, el Señor Jesús le dice 3 veces a Dios que si es su voluntad no pasar por ese trago amargo, que por favor lo haga. Y el Señor, nuestro Dios, le muestra que no es su voluntad eso. Entonces, Él confía. El Hijo del Hombre confía y reposa en la voluntad de Dios. Así que ese es el segundo consejo que nos da el Señor, confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Y tercero, esperar pacientemente a que llegue. La última parte de este relato en el Getsemaní es que Él les dice a los discípulos, levántense porque ya vienen a buscar a el Hijo del Hombre, ya vienen a que sea entregado. Entonces Él le esperó pacientemente la voluntad de Dios. Ya pronto sabremos cuáles fueron los próximos acontecimientos de la crucifixión. Así que espero que estos consejos hayan sido de valor para ti y apreciemos la voluntad de Dios, porque en Romanos 12:2 dice que es buena,
agradable y perfecta. Dios les bendiga.